Tema: coordenadas polares. Competencia: reconocer el procedimiento para convertir coordenadas polares en coordenadas cartesianas. Tenemos el vector de coordenadas polares 5 centímetros y 35 grados. Recordemos que todo vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Acá le agregué color verde para que lo podamos ver bien. ¿Cómo conseguir las coordenadas cartesianas? Muy fácil. Recordemos que entonces la coordenada en el eje X vendría a ser el cateto adyacente. Y vamos a aplicar entonces las funciones trigonométricas. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa pasa a multiplicar y nos queda que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo. Vamos a reemplazar. La hipotenusa de ese triángulo es la magnitud, es decir, lo que mide ese vector, que mide 5 centímetros. Entonces reemplazamos la hipotenusa por 5. Y el coseno, el ángulo es 35 grados, entonces ponemos coseno de 35. Eso es igual al cateto adyacente, es decir, la coordenada en el eje X. 5 por coseno de 35 nos da 4.09, que aproximando al número entero nos da 4. Y vemos que la coordenada en el eje Y o el valor en el eje Y corresponde al cateto opuesto. Vamos a aplicar entonces la función trigonométrica del seno de un ángulo que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuevamente la hipotenusa pasa a multiplicar. Entonces, siempre que queramos encontrar la coordenada en el eje Y de un vector en coordenadas polares, vamos a multiplicar la hipotenusa por el seno del ángulo, que en este caso es 35, y la hipotenusa es 5, es decir, la magnitud del vector. 5 por seno de 35 me da 2,86, que aproximando al número entero me da aproximadamente 3. Es decir, que la coordenada cartesiana es 4,3. Y aquí podemos verificar que efectivamente un ángulo con un grado de inclinación, una dirección de 35 grados y magnitud 5 centímetros, me da en el eje X 4 y en el eje Y 3. Entonces, para convertir polares a cartesianas, ¿qué hacemos? Para la coordenada en el eje X multiplicamos la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y para la coordenada en el eje Y multiplicamos la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y listo. Realizan los ejercicios que están en el archivo adjunto.